Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, aquí en Chiclayo. Hoy día vamos a dar una clase explicativa, una clase didáctica de acerca del tema movimiento armónico simple. Nuestro grupo consta de 6 integrantes, los cuales nos hemos repartido este trabajo para hacerlo equitativamente. Lo primero que hemos hecho es dar una pequeña introducción acerca de lo que es la teoría del tema. Luego consta de aplicaciones referentes a nuestra carrera y por último los ejercicios propuestos sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Sainz. El día de hoy les voy a dar una clase didáctica, una clase virtual del tema de movimiento armónico simple. Cuando hablamos de movimientos oscilatorios y lo queremos relacionar al ámbito natural, decimos que es donde el cuerpo genera un desplazamiento de ida y vuelta, un desplazamiento de va y ven. Esto es uno de los desplazamientos, uno de los tipos de movimientos, es el movimiento armónico simple. Como concepto general decimos que es aquel tipo de oscilación donde la fuerza que actúa sobre el cuerpo que realiza este movimiento es directamente proporcional a su posición y de sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Tenemos el cuerpo está oscilando de manera normal, al cuerpo se le aplica una fuerza directamente proporcional a su posición y de sentido contrario. Esta fuerza es una fuerza recuperadora y va a generar que el cuerpo quiera regresar a su punto de equilibrio o a su posición de equilibrio. Si queremos presentar o representar esta fuerza en fórmula, decimos que esta fuerza es menos K por su posición, que es la ley de Hooke. Recordemos que K es una constante de proporcionalidad. Ahora, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué es la posición de equilibrio? La posición de equilibrio es aquella posición donde la fuerza neta es cero, o sea, la fuerza en este punto es cero. Ahora, los casos del movimiento armónico simple son dos, de forma horizontal y de forma vertical. De forma horizontal, optamos por un sistema de masa-resorte. Suponiendo que esto es una mesa y el resorte no está siendo deformado, el cuerpo se va a generar o va a estar en su punto de equilibrio. Ojo, el resorte no está siendo deformado. El cuerpo va a estar en el punto de equilibrio y su posición va a ser cero. Caso contrario pasa cuando de forma vertical el resorte, sin ningún cuerpo, está en su punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa si se le añade un cuerpo? Por su peso va a tender hacia abajo y va a encontrar su punto de equilibrio. Pero lo encuentra gracias a que existe la ley de Hooke, que viene a ser el resorte, que se opone a su peso. Estas dos fuerzas se van a anular por estar en diferente sentido y va a hacer que el cuerpo se encuentre en su punto de equilibrio. Ahora, el movimiento armónico simple se llama así porque se efectúa la oscilación, se efectúa el periodo, se efectúa lo armónico y se efectúa lo rectilíneo. Bueno, yo soy Elio Fuentes y continuando con la exposición de mi compañero, hoy en este punto hablaremos sobre los elementos que entran a destacar en el movimiento armónico simple. Para estos elementos vamos a considerar trabajar en un sistema masa-resorte, pues es el más general, es el más común en el que se suele trabajar. Muy bien, aquí en nuestra primera gráfica tendremos nuestro punto de referencia, nuestro nivel, considerándolo liso, para que las fuerzas de fricción no actúen en él y no alteren el movimiento. Consideraremos un resorte en estado natural, o sea, sin deformarse, con una constante K de deformación y una masa en su extremo final en el punto de equilibrio, donde consideraremos este punto de equilibrio como un X0, nuestro punto de origen. Después se estirará este bloque lo máximo que se pueda, lo máximo permisible por el resorte. Este punto alcanzado en función del X0 se considerará la amplitud. Y la amplitud es tanto positiva como negativa, pues al momento de soltar el resorte en este sentido, va a regresar, el resorte intentará regresar a su posición de origen, pero como la fuerza va a ser mayor, se deformará de manera negativa, dando la amplitud negativa. Y así nuevamente, al estar comprimido el resorte nuevamente, la energía que tiene acumulada la intentará liberar regresando a su posición de equilibrio. Y continuando, vamos a hablar sobre la definición de cada término anteriormente mencionado. Primero hablaremos sobre la posición, que es la ubicación del cuerpo. Esta ubicación se dará a partir del punto de origen, o en la posición de equilibrio, se verá si es hacia la derecha, o dependiendo de cómo se encuentre el sistema de referencias, será positivo.
Esta también vendrá en relación con el tiempo del cual se haya realizado el movimiento. Bueno, la amplitud, la posición máxima respecto al punto de equilibrio. Ya como antes mencioné, la amplitud es el punto máximo donde el resorte puede resistir ser deformado sin llegar a romperse. Y esta amplitud técnicamente pues, es 2 veces la distancia del punto de origen, ya que la misma amplitud se repetirá en sentido contrario. El periodo. El periodo es el tiempo para una oscilación completa. Entiéndase oscilación completa del punto de origen nuevamente al punto de origen, despreciando la deformación inicial, pues asumimos que la fuerza ya fue efectuada y que el resorte empieza a moverse a partir de aquí hacia la amplitud máxima, regresa a la amplitud mínima y vuelve a su punto de origen. Todo ese desplazamiento, el tiempo que demore, es lo que llamamos periodo. Mi nombre es Fiorella Carrasco. Bueno, voy a seguir con la exposición de lo que es el movimiento armónico simple. Acá voy a utilizar una gráfica de lo que es el sistema masa-resorte. Acá, como podemos ver, esta es la constante de rigidez, unidad, esto es Newton por metro, el objeto que va a realizar el oscilamiento, que es esto donde está la masa, el punto de equilibrio. Ahora sí, vamos a utilizar la constante de rigidez y la masa para calcular lo que es el periodo y la frecuencia angular. Acá en lo que es el periodo vamos a utilizar una memotecnia, en lo que es la raíz, que es marca para no olvidar. Acá se va a calcular de la siguiente forma, utilizando 2pi. Acá va a ser la masa sobre la constante de rigidez, y lo cual al calcularlo va a salir en una unidad de segundos en el sistema internacional. Acá para la frecuencia angular nada más se toma estas dos magnitudes, pero de forma inversa. Sería la constante de rigidez sobre la masa. Su unidad es radianes por segundo. Bueno, una vez habiendo calculado, vamos a utilizar esencialmente el periodo para encontrar el tiempo que utiliza el objeto para realizar su desplazamiento, es decir, para poder calcular la amplitud. Acá, desde el punto de equilibrio hacia un extremo, va a ser la cuarta parte del periodo. Y para calcular desde el punto de equilibrio hasta donde está el objeto, es decir, la amplitud media, se va a hacer de la siguiente forma. Esto va a ser la 12ª parte del periodo, y desde donde está el objeto hacia donde se desplaza, hacia el punto extremo, va a ser esto, la 6ª parte del periodo. Y de esta forma vamos a encontrar el tiempo que tarda en realizar la oscilación. Y esto se está haciendo desde el punto de equilibrio hacia la derecha. Y si se hace desde el punto de equilibrio hacia la izquierda, también se haría utilizando las mismas fórmulas para poder encontrar el tiempo que tarda en realizar la oscilación. Hola, soy Eric Yatas y ahora vamos a ver las ecuaciones de un movimiento armónico simple. Las ecuaciones de un armónico simple se pueden describir de dos maneras, senoidales y cosenoidales, pero con respecto a un movimiento circular uniforme. Ahora, imaginemos que tenemos un cuerpo que se desplaza con un movimiento circular uniforme. A medida que el cuerpo se va a ir desplazando en el movimiento circular, con respecto al diámetro horizontal del eje de referencia, va a ir dejando alturas en todos los puntos. A estas alturas le vamos a poner A. Ahora, siempre que se mueva, siempre que esté haciendo el giro, va a tener el mismo valor con respecto a su centro. Y este valor va a ser el radio, que le vamos a poner X. Ahora, si nos damos cuenta, estamos obteniendo triángulos. Ahora, con estos triángulos nos es más fácil calcular el valor de los valores senoidales o cosenoidales. ¿Cómo tenemos el valor del triángulo en sí? Porque el seno sería
el valor del triángulo que estamos obteniendo. Bueno, esto es sencillo porque, como ya sabemos, el seno para obtener el valor de este triángulo va a ser el ángulo que se ubica en esta parte. El valor del triángulo lo tenemos por sus ángulos. Bueno, ahora quiero aclarar que el movimiento que estamos describiendo no es en realidad. Me explico. Lo que estamos describiendo es un cuerpo que se desplaza y oscila de manera vertical, hacia arriba y hacia abajo. Aquí está haciendo lo mismo si nos damos cuenta, pero a través de un periodo de tiempo. Va a ir avanzando a través de un periodo de tiempo. Esto sería la explicación del seno. Y para el coseno sería lo mismo, solo que las alturas se ubicarían de esta manera y el ángulo sería, bueno, el que se ubica en la parte de acá. Este ángulo sería, con respecto al seno. El ángulo de acá. Bueno, ahora tenemos las fórmulas, ¿no? La fuerza de restitución, que ya hemos visto hace rato, que es la fórmula del movimiento armónico simple. Fx es igual a menos la constante de elasticidad por la posición. Y bueno, podemos definir al movimiento armónico simple como la segunda derivada de x con respecto al diferencial de tiempo. Que esto es igual a la constante de elasticidad sobre la masa por x. Una observación aquí sería que la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante de elasticidad sobre la masa en radianes por segundo, pero en el movimiento armónico simple esto no se toma como algo que afecte a la ecuación. En el movimiento circular sí. Y bueno, para sintetizar y para ver lo que hemos hecho acá, entonces tendríamos que el seno del ángulo va a ser igual a x entre a, y reemplazando y moviendo sería que x es igual a por el seno del ángulo, que es lo que tenemos acá, y lo mismo para el coseno. Entonces, la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética. Para representar esto tenemos estos gráficos que representan un sistema masa-resorte, donde un cuerpo está en su posición de equilibrio. Cuando a este cuerpo se le ejerce una fuerza externa, este cuerpo va a llegar a su posición máxima, o sea, su amplitud máxima. Cuando llega a su amplitud máxima, se va a generar la energía potencial, ya que esta es la conservación de la energía. Cuando se deja de ejercer esta fuerza externa, el cuerpo va a tender a regresar a su posición inicial, y es ahí cuando se genera la energía cinética, ya que esta depende del movimiento. Entonces, según esto, tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial, que es igual a la constante, a 1/2 de la constante de elasticidad por la posición al cuadrado. Teniendo en cuenta que cuando el cuerpo llega a su amplitud máxima, la velocidad es igual a 0. Entonces, cuando este cuerpo trata de regresar a su posición inicial, el resorte se va a comprimir hasta que el cuerpo llegue a un punto, a una posición menor que 0, donde su amplitud va a ser negativa, pero del mismo modo va a ser igual máxima, y también su velocidad va a ser igual a 0. Entonces, cuando tenemos amplitudes a ambos extremos, vamos a decir, y teniendo en cuenta, que la velocidad es 0, cuando tenemos a la energía cinética, al reemplazar la velocidad se va a hacer esta 0, y de igual manera esta ecuación. Entonces, solo nos va a quedar que la energía mecánica en el movimiento armónico simple va a ser igual únicamente a la energía potencial, que en este caso sería igual a 1/2 de la constante de elasticidad por x al cuadrado. Pero este x lo reemplazamos, como ya lo dije, por las amplitudes máximas. Entonces nos quedaría que la energía mecánica es igual a 1/2 por la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado. Y esta es la ecuación que nos quedaría para la energía en el movimiento armónico simple. También
Para llegar a todo esto tenemos que tener consideraciones, que son las siguientes. 1, que el peso del resorte es nulo, o sea, se desprecia. 2, que la fuerza horizontal únicamente tiene que ser la que realiza el resorte, en este caso. Y 3, que la energía mecánica sea constante, por ende es conservable. Hola, ¿qué tal? Soy Teodoro Carbañán y hoy, continuando con la exposición, voy a exponer las aplicaciones que tiene el movimiento armónico simple en la ingeniería. Tenemos en puentes, edificios y en aisladores sísmicos. En puentes se sirve para evitar el fenómeno de la resonancia. Un claro ejemplo es el puente de Tacoma en Estados Unidos, el cual sucedió el fenómeno de la resonancia, ya que no se tuvo en cuenta dicho fenómeno, el cual terminó en el colapso total de dicho puente. En edificios tenemos para reducir los efectos de las fuerzas del viento. Un ejemplo tenemos los edificios en Dubái. Tenemos un ejemplo del Burj Khalifa, cuya altura es de 500 metros, en el cual entre el piso 92 y el piso 101 se encuentra un péndulo que está sujeto a cables y cuya masa bola central para disipar dichas fuerzas del viento pesa 680 toneladas, en el cual cuando las fuerzas del viento giran, hacen que el edificio se mueva para el otro lado, el puente, el péndulo se mueve en sentido contrario a la fuerza del viento. Por eso hace la reducción de los esfuerzos del viento que tienen, y por eso puede controlar el edificio para evitar su colapso. En aisladores sísmicos tenemos para reducir al mínimo las fuerzas sísmicas. Ahora en nuestra norma peruana, en los nuevos hospitales se exige radicalmente que tengan aisladores sísmicos, lo cual están construidos de un núcleo de plomo y recubiertos con caucho, lo cual absorben el 30% de la fuerza sísmica, así evitando un mínimo daño a las estructuras, a la estructura de dicho edificio. Gracias. Bueno, para resolver el enunciado anteriormente mostrado, en el cual nos pide deducir la expresión que relaciona la velocidad y la elongación de una partícula animada en un movimiento armónico simple, tenemos que saber las ecuaciones generales de la posición y la velocidad. Bueno, la ecuación general de la posición sería que x es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo. Y bueno, la velocidad sería la derivada de esta misma expresión. Y la derivada sería la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de lo mismo, ¿no? Frecuencia angular por el tiempo más el ángulo. Ahora, multiplicando la primera expresión por W y elevando ambas expresiones al cuadrado, se tiene que x al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por frecuencia angular al cuadrado por el seno de WT más el ángulo elevado al cuadrado también. Y la expresión de la velocidad sería la velocidad al cuadrado es igual a al cuadrado, la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado de WT más el ángulo. Ahora, sumando estas dos expresiones, por ley de seno y coseno, que bueno, ahora lo voy a representar, no voy a copiar lo mismo. X al cuadrado por W al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado por el seno al cuadrado de WT más el ángulo. Y aquí la velocidad, como que ya tenemos ahí, que es igual a la amplitud al cuadrado por la velocidad, por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno al cuadrado
más el ángulo. Sumamos aquí y tendríamos que x al cuadrado por w, por la frecuencia angular al cuadrado, más la velocidad al cuadrado es igual. Al sumar estos sería factor común, nos quedaría a al cuadrado w al cuadrado. Y ahora, por ley de senos y cosenos, tenemos que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Por eso es que nos expresa acá. Ahora, resolviendo esta expresión, tenemos que esto de acá nos queda ahí factor común. Entonces tenemos que la velocidad al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado menos x al cuadrado, todo por la frecuencia angular al cuadrado. Ahora tenemos que la velocidad es igual a más menos la raíz, más menos la frecuencia angular, la raíz de a amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora, ya tendríamos nuestra solución, nuestra respuesta, pero vamos a ver por qué es positivo y negativo al mismo tiempo la expresión de acá. El signo doble se debe a que la trayectoria puede recorrer en ambos sentidos en una misma posición. ¿Qué nos quiere decir? Que al momento en que la partícula va a llegar a un punto y va a regresar pasando a ser positivo y negativo consecutivamente. Bueno, otro factor que no nos brinda en este caso es la constante de rigidez del resorte. Esta constante viene dada por la masa por la velocidad angular al cuadrado. La masa es otro factor que no conocemos, pero veremos una manera por la cual despejar este factor. Después, para despejar los factores que nos piden, podemos usar la siguiente fórmula, que sería la energía total utilizada es igual a la energía cinética más la energía potencial elástica. La energía aquí es un medio de K por amplitud al cuadrado. La energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Y la energía potencial elástica sería un medio de K por la deformación al cuadrado. Bueno, a continuación empezamos a simplificar valores que ya tenemos. Por ejemplo, estos medios, al ser un factor común, podemos simplificarlos, dejándonos K amplitud cuadrado igual a masa velocidad al cuadrado más K x cuadrado. Bueno, y como vemos, tenemos K, que es un factor el cual nuevamente desconocemos, al igual que la masa, pero previamente hemos descrito que K puede ser descrito como masa velocidad angular al cuadrado, por lo que podemos reemplazar masa velocidad angular al cuadrado amplitud cuadrada igual a masa velocidad al cuadrado más masa velocidad angular al cuadrado deformación al cuadrado. Aquí podemos despejar la masa, que es un factor el cual desconocemos, el cual nos impide hallar la velocidad. Por lo tanto, simplificamos. Ahora, tenemos velocidad angular al cuadrado, amplitud cuadrada, igual a velocidad al cuadrado más velocidad angular cuadrada, deformación cuadrada. De esto nos piden la velocidad. Por lo tanto, despejamos velocidad al cuadrado es igual a velocidad angular al cuadrado, que es un factor común en ambos miembros, donde quedaría amplitud al cuadrado menos deformación cuadrado. Ahora, la raíz ejecutamos, que va a ser igual a más menos, ya que es una raíz de velocidad angular, raíz de amplitud cuadrada menos deformación cuadrada. Bueno, ya conociendo estos valores, empezamos a reemplazar, dando más menos velocidad angular, que en este caso sería 20 pi,
raíz de amplitud, que previamente nos han dicho, que son 5 centímetros, que serían 0.05 metros al cuadrado, menos la elongación que nos piden, que en este caso es 2,5 centímetros, que sería 0.025 al cuadrado. Al despejar todo esto, nos daría más o menos 2.72 metros sobre segundo. En este caso, vemos que tenemos dos tipos de velocidades, positiva y negativa. Bueno, en este caso nos pide una elongación en 2.5 centímetros, por lo tanto, la velocidad descrita favorece al movimiento. Entonces hablamos de una velocidad positiva. En este caso, tomamos la velocidad positiva. Por lo tanto, la velocidad para x, que sería 0.025 metros, sería 2.72 metros sobre segundo. Llegando a la solución de nuestro problema. Bueno, continuando con los ejercicios propuestos, aquí uno sobre la energía, que dice lo siguiente: un bloque que realiza un movimiento armónico simple, en el momento en que la elongación es igual a la mitad de la amplitud, o sea, x es igual a medios, te dice que encuentres el porcentaje de energía cinética que tiene referente a la energía mecánica. Entonces, como lo ya he explicado anteriormente sobre la energía en el movimiento armónico simple, tenemos que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y las fórmulas son estas, que la energía mecánica es igual a un medio de la energía de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado, es igual a la energía cinética, que es igual a un medio de la masa por la gravedad al cuadrado, y la energía potencial, que es igual a un medio de la constante de elasticidad por la posición al cuadrado. Entonces, teniendo esto, lo único que vamos a hacer es reemplazarla o desarrollarla según los datos que nos brinda el problema. En este caso, lo único que el problema nos brinda es la posición. Entonces, hacemos esto, copiamos exactamente lo mismo, que es un medio de la constante de elasticidad por la amplitud al cuadrado, que es la energía mecánica, que es igual. Esta ecuación lo vamos a dejar tal y cual como está, porque no en este caso no nos dan la velocidad, o sea, no nos proporcionan el valor de esta velocidad. Entonces la vamos a dejar como energía cinética más la energía potencial, que la vamos a reemplazar con el x, que sería igual a un medio de la constante de elasticidad por la posición, que es amplitud sobre 2, y todo esto al cuadrado. Entonces, seguimos. Lo único que vamos a hacer es desarrollar, a ver, es un medio. Copiamos lo mismo, más un medio por la amplitud al cuadrado sobre 4. Entonces, pasando por aquí, seguimos desarrollando estas ecuaciones. Tenemos que un medio de la constante por la amplitud al cuadrado menos un medio por la constante por la amplitud al cuadrado sobre 4 es igual a la energía cinética. Luego tenemos que esto es un medio del cuadrado menos,
se multiplica, solo esto es 1/8 de la amplitud de la constante por la amplitud al cuadrado, que es igual a la energía cinética. Bueno, a esto le sacamos el mínimo, que sería de 2 y 8, 8, y luego dividimos y multiplicamos, que sería 4k por a al cuadrado menos k por a al cuadrado. Y esto sería igual a la energía cinética. Ahora lo único que nos queda hacer es restar, nos quedaría 3k por a al cuadrado sobre 8, y eso es igual a la energía cinética. Y esta sería nuestra respuesta hasta el momento. Ahora, siguiendo con este problema, vamos a obtener lo que realmente nos pide, que es el porcentaje de energía cinética en cuanto a la energía mecánica. Entonces, decimos que la energía mecánica es igual a 1/2 de la constante por la amplitud al cuadrado. Esto corresponde al 100%. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es la energía cinética, que como hace rato ya la encontramos, la tenemos aquí, es igual a 3/8 de k por a al cuadrado. Y esto corresponde a un tanto por ciento. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es una regla de 3 siempre. Entonces, decimos que el x va a ser igual a 3/8 de k por al cuadrado por 100% sobre la energía mecánica, que es igual a 1/2 de k por a al cuadrado. Entonces, lo que nos quedaría aquí sería que x es igual a 3/4 del 100%, simplificando los factores comunes que vemos. Esta respuesta sería que x es igual al 75%. Entonces, lo que decimos es que si la energía mecánica es el 100%, nuestra energía cinética en este problema sería igual al 75% de esta. Y esta sería la solución. A ver, ahora sí, para poder dejar más claro este tema, voy a explicar un problema del sistema de masa-resorte. El problema es el siguiente: un objeto en una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte y se desplaza hacia la derecha 0,12 metros, es decir, desde el punto de equilibrio hacia la derecha se desplaza 0,12 metros. Luego se suelta con una rapidez inicial 0. Después de 0,8 segundos, su posición es de 0,12 en el lado opuesto, habiendo pasado la posición de equilibrio una vez. Vendría a ser del punto de equilibrio hacia acá, vendría a ser acá en el punto de equilibrio sería x igual a 0 como punto base, acá sería x igual a 0,12 porque dice que al lado opuesto, es decir, hacia la derecha tiene 0,12, pero te dice de que el tiempo habiendo pasado ya por el punto de equilibrio al menos una vez es 0,80 segundos, es decir, que te dice que al llegar acá, esto, el resorte tensa, entonces ¿qué pasa? Esto regresa hacia acá y ahí serían de acá hacia este punto, que este punto vendría a ser x igual a negativo 0,12, ya que la fuerza que ha implicado para que llegue hasta el 0,12 vendría a ser la misma desde acá hacia acá. Entonces sería la misma amplitud. El tiempo acá, como ya mencioné, desde
desde el punto extremo hacia la parte izquierda sería igual a 0,80 segundos. Lo que me piden en este problema son amplitud, periodo, frecuencia de oscilación, frecuencia angular y la ecuación de posición. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarrollar lo que es la amplitud. La amplitud sería igual a 0,12, como podemos ver, porque una amplitud en un sistema masa-resorte se empieza, esto es, la medida desde el punto de equilibrio hasta el extremo, donde se desplaza el objeto. Vendría a ser 0,12 metros en el sistema de unidades, en el sistema internacional. Luego vamos a tener lo que es el periodo, que vendría a ser, en este caso, no solamente sería 0,80 segundos, sino que sería 0,80 segundos desde este punto extremo hacia la izquierda, y esto, habiendo obtenido cierta energía cinética, va a regresar nuevamente hacia el extremo. Entonces sería 0,80 más 0,80, es decir, 0,80 por 2, que vendría a ser igual a 1,6 segundos. Luego vamos a calcular lo que es esto, la frecuencia, que por fórmula es 1 sobre el periodo. Esto sería igual a 1 sobre 1,6, que vendría a ser igual a 0,625 Hz en el sistema internacional. Luego vamos a calcular lo que es la frecuencia angular. Vamos a hacer por este lado. La frecuencia angular vendría a ser igual a 2pi, lo que es la frecuencia de oscilación. 2pi f, que vendría a ser igual a 2pi por 0,625, que vendría a ser igual a 3,93 radianes por segundo. Ahora vamos a hacer por último lo que es la ecuación de posición, que vendría a ser el punto E. Bueno, la ecuación de posición en este caso lo vamos a trabajar en coseno, que vendría a ser x en función del tiempo, vendría a ser igual a la amplitud coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo base. Bueno, en la siguiente gráfica voy a trabajar con lo que es las posiciones en cuanto a amplitud. Acá vendría a ser x igual a 0, que es el punto de equilibrio, y acá vendría a ser x igual a amplitud positivo y x igual a amplitud negativa. Por consiguiente, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con lo que es el punto base. Si es que el desplazamiento empezara desde acá hacia acá, vendría a ser phi igual a 0. Y si empezara desde acá, sería phi igual a pi. Bueno, vamos a cambiar esto, el punto de equilibrio acá. Y acá vendría a ser doble, ya que estamos en un punto medio. Acá sería phi igual a negativo pi medios, si es que fuese desde el punto de equilibrio hacia la derecha, y phi negativo, positivo pi medios, si es que va hacia la zona izquierda. Ya una vez habiendo colocado todos esos datos, vamos a reemplazar en lo que es la fórmula, la ecuación. Bueno, x en función del tiempo vendría a ser igual a la amplitud vendría a ser igual a 0,12 coseno de la frecuencia angular, que ya la tenemos acá, que es 3,93 por el tiempo,
que eso sería su variable, más el phi, que el phi como se desplazó de acá hacia acá, acá podemos observar que el periodo, para calcular el periodo, hemos trabajado con eso, vendría a ser igual a 0. Entonces la ecuación quedaría así. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar un experimento para el mejor entendimiento del movimiento armónico simple. Este experimento es muy sencillo, en el cual tenemos de materiales una vela, una aguja que nos sirve de eje de giro, 2 vasos y un cronómetro, en el cual calcularemos la frecuencia, el periodo y la frecuencia angular en lo que tarda una oscilación. Para ello vamos a empezar. Ya comienza a oscilar nuestra vela, en el cual vamos a calcular las oscilaciones que da. Para ello empezaremos. Ahí va una oscilación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 oscilaciones, en el cual tenemos un tiempo de 18.72 segundos, y con este tiempo posteriormente vamos a calcular la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo en el cual demora una oscilación. Con el ejemplo explicativo vamos a aplicar las fórmulas a nuestro experimento. Como ya supimos, la vela y el tiempo que nos salió en las oscilaciones fue de 18.70 segundos. Ahora, para hallar la frecuencia viene a ser dada su fórmula al número de oscilaciones sobre el tiempo, número de oscilaciones o número de vibraciones. El número de oscilaciones que le dimos fue 10, el tiempo 18.70 segundos. Nuestra frecuencia es de 0,534 Hz. Nuestro tiempo o periodo es 1 sobre la frecuencia. 1 sobre 0.53, nuestro tiempo es de 1.87 segundos por oscilación. Ahora, nuestra velocidad angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por 0.53, nuestra velocidad angular es 3,355 radianes por segundo. Estas son las fórmulas aplicativas para nuestro experimento y para el movimiento armónico simple.